Algunas voces entre las sombras decidieron ocultar los antiguos registros sobre la existencia de los dragones. Los hicieron desaparecer, que sus memorias fueran disueltas en el humo de la existencia y que solo fragmentos ridículos e imaginativos de su peregrinaje sobrevivieran en los ecos de escritos apócrifos y, peor aún, en leyendas de fantasía. He venido a relatarte una historia de ecos de guerra y devastación. Se le conoció como Gartú, un dragón negro nacido bajo la promesa de una grandeza revelada por las estrellas. No era un dragón cualquiera. Desde que su primer rugido atravesó el cielo, los otros lo miraron con respeto y asombro, convencidos de que aquel ser alcanzaría alturas inimaginables en la existencia de las criaturas aladas. Descendiente de la tercera camada de la casa de Eldir, ya que sí, el linaje en los dragones solía ofrecer preponderancia por encima del resto. Sin embargo, el linaje de Gartú no era el más alto ni el más respetado entre los suyos, pero algo tenía aquel ser. Su nobleza no era impuesta por leyes, sino por naturaleza. Su fuerza estaba acompañada de juicio, su entendimiento era agudo y sus sentimientos vastos y puros. Se esperaba de él que fuera guía, protector y principio para los tiempos venideros. Quizá debiera hacerte saber que los dragones nacen no como bestias, sino como seres con destino, con un hilo invisible que los ata al mundo y a la historia de todos los hombres y seres elementales que habitan la tierra. Gartú nació en un valle oculto al sur de la creación, bajo cielos que parecían entonces eternos, con escamas negras que reflejaban la luz como obsidiana y ojos de un dorado profundo que contenían la memoria de sus ancestros. Su nacimiento fue celebrado entre los suyos. Los dragones antiguos predijeron que su vida no sería cualquiera, que su nobleza y juicio trazarían hilos inquebrantables, que un día su nombre sería recordado, no por fuerza, sino por grandeza. Desde la juventud, Gartú mostró curiosidad y sensibilidad inusitadas, mientras otras crías se regocijaban en técnicas de vuelo y combates. Él se detenía a observar el sol reflejándose en los ríos, la manera en que la tierra vibraba con la vida de criaturas diminutas. Su comprensión del mundo era amplia, entendía que la fuerza no residía solo en las garras o el fuego que podía exhalar, sino en la capacidad de observar, de aprender y de sentir. Sus compañeros lo miraban con admiración y los ancianos lo consideraban un ejemplo de la armonía que un dragón debiera mantener entre poder y sensibilidad. Pasó sus primeros ciclos entre los suyos, reconociendo los secretos de la luz que habita en las escamas de los dragones y de la oscuridad que corre por la sangre de aquellos que llevan siglos en la tierra. Su juventud estuvo marcada por la contemplación de los cielos y los ecos de la tierra, por los juegos con las corrientes de aire que surcaban montañas y valles, por los silencios en los que podía escuchar el latido del mundo. Era un observador y un pensador, pero también un ser que ansiaba experimentar, que quería comprender aquello que solo los humanos podían ofrecer: la fragilidad, la emoción, la pasión y el miedo. Así comenzó el infortunio. El día fue marcado y el comienzo de los días oscuros. Fue entonces cuando decidió valerse de las antiguas magias de las cuales era conocedor y maestro, y tomó forma humana. Fue un impulso profundo, un anhelo de sentir aquello que los dragones nunca podrían: fragilidad, pasión, miedo y el calor de la existencia efímera. Adoptó su forma humana con la intención de mezclarse, de entender, de entregarse a la vida en su estado más inmediato. Aprendió a caminar, a hablar, a ocultar su naturaleza imponente, y en ese proceso
descubrió emociones que nunca antes había sentido: ansiedad, confusión, vulnerabilidad. Comenzó recorriendo los caminos, las veredas, las villas, sonriente, atento y con una alegría que hoy suena a nostalgia. Pero la dicha es traicionera si no sabes medirla y sopesarla. Fue en un claro de bosque, una mañana radiante de verano, bajo el sol quemante que calentaba la brisa del amanecer, cuando distinguió a una joven llamada Liriel. La contempló como hacía con el mar, con el sol o la luna. Le parecía hermosa, radiante, como si reuniese todo aquello que ya antes había admirado en la naturaleza, ahora conjugado en un solo ser diminuto, casi insignificante en su realidad. Su nombre anunciaba un suspiro de ángel, ligero, brillante, como si la mera pronunciación fuera música. El rostro, delicado y cálido, contrastaba con la crudeza de la vida humana. Desde el primer encuentro, Garthú sintió que su vida había cambiado de alguna manera que no entendía. Estaba siendo atraído. Liriel reía como si el tiempo fuera solo suyo, y en su risa se escondía la promesa de un mundo que Garthú creía conocer. Pasó semanas observándola, aprendiendo sus gestos, los silencios, los hábitos, y lentamente se atrevió a acercarse, a tocar con delicadeza la realidad humana que ella representaba. Al principio, su presencia era solo una brisa cálida, una curiosidad que se acercaba tímidamente a él. Garthú entonces trabajaba como herrero, enseñando las artes del fuego y la templanza, del manejo del hierro. Liriel resultaba un suspiro en medio del calor sofocante. Cuando asomaba para llamarlo, tenía el rostro de la inocencia y la gracia que solo parecen existir en los sueños. Piel clara, ojos que reflejaban la luz como el cristal, y un cabello que caía como cascada de oro. En sus primeros encuentros reía con naturalidad, como si no existieran las sombras del mundo. Y Garthú, cautivado e inocente, no pudo resistirse a la fuerte atracción que la joven imponía con su presencia. Sin embargo, en su interior reconocía quién era y lo que eso representaba. Entonces, un pensamiento infausto comenzó a posarse sobre el alma confundida del dragón. ¿Y si renunciaba a su naturaleza? ¿Si decidía vivir y morir como un ser humano? Como Liriel, junto a Liriel. Los días le resultaban dulzones y llenos de descubrimiento. Garthú experimentaba la alegría simple de caminar bajo la lluvia, de sentir el frío de la tierra en las manos, de compartir historias que solo podían comprender los que han visto la eternidad. Liriel parecía genuina, sus palabras y gestos transmitían ternura y asombro. Para Garthú, esos momentos eran un refugio, un espacio donde su inmenso ser podía descansar en la fragilidad humana que había elegido asumir. Los días y las noches se sucedieron lentamente, con la cadencia de un río que no se detiene. Garthú aprendió a observar detenidamente los pequeños gestos de Liriel, cómo se detenía a admirar una flor, cómo recogía piedras para lanzarlas al agua, cómo su risa vibraba en el aire. Cada acción, por mínima que fuera, se grababa en su memoria, y él comenzó a desear poderosamente en permanecer en aquella forma humana, no por él mismo, sino por la humanidad de ella, por pequeños atisbos de deseos que comenzaban a formarse en su interior, sobre tiempos lejanos, sobre augurios de los días venideros. Al principio, Liriel parecía corresponder a los sentimientos que afloraban en el joven dragón. Mostraba ternura y cuidado, palabras dulces que aliviaban la soledad que Garthú había arrastrado desde su nacimiento. Y una tarde, sin buscarlo, sin previo aviso, ambos quedaron tendidos en el medio de un campo de trigo dorado. El sol entonces, huyendo, iluminaba débilmente el rostro pálido de la joven, provocando destellos radiantes en el cabello enmarañado.
Los labios delicados buscaron los de Garzú, se envolvieron en un abrazo eterno y consumaron el fuego que ardía con poder entre ellos. Fue un principio y un final. Ambos se buscaban entre las multitudes en los días que le siguieron, repitiendo aquella escena. Cualquiera hubiese creído que aquella unión resultaría eterna a simple vista. Pero las sombras, incluso en la luz, crecen lentamente. Algo ocurrió, algo que parecía haber crecido pesada y aceleradamente durante la convivencia. La compleja naturaleza humana comenzaba a manifestarse sin que Garzú fuera advertido. Las sombras siempre encuentran camino, y la dama comenzó a jugar un juego que nunca pudo detener. Las pequeñas críticas comenzaron como susurros, comentarios sobre su manera de hablar, sobre la lentitud de sus gestos, sobre la intensidad de su mirada que ella llamaba excesiva. Luego, las palabras se tornaron cuchillos, burlas disfrazadas de consejo, desprecios velados, exigencias para que cambiara, para que fuera menos él, menos profundo, menos extraordinario. Cada crítica era un filo que desgarraba lentamente el corazón de Garzú. Él, en su nobleza y paciencia, trataba de comprender, demostrar que su amor no era egoísta, que su intención era dar todo lo que podía, que la belleza y la grandeza no siempre eran evidentes para aquellos que temen la intensidad. Su mundo se tornó un laberinto de emociones contradictorias. Cada gesto de Liriel podía ser una caricia o un puñal, con miradas llenas de desprecio, desaprobación a las muestras de afecto, rechazo al acercamiento. Garzú comenzó a perder la confianza en sí mismo, cuestionando su valor y preguntándose si su naturaleza noble no era suficiente para ser aceptado y amado. Sin embargo, su corazón permanecía atado a ella, aferrándose a la inocente idea de que el amor podía sanar cualquier herida, incluso aquellas que él mismo no comprendía completamente. Eres demasiado prudente, tus maneras son extrañas, permaneces en silencio. Luego llegaron los juicios sobre su espíritu. No entiendo por qué piensas tanto. Nunca has sido un hombre realmente. No sirves para esto. Debes cambiar si quieres permanecer a mi lado. La máscara del miedo y la inseguridad creyeron encontrar cabida en el sometimiento emocional del joven. Y es que Garzú era bien parecido, atrayente, y no era extraño ver a las mujeres que lo buscaban para cruzar palabras o atraer su atención. Sin embargo, él era un ser congruente y de emociones firmes. Pero Garzú, confiado, aceptó cada golpe con paciencia, con la esperanza de que aquel amor puro se sostuviera como por arte de magia. No tenía conocimiento de la complejidad de aquellas criaturas que ahora parecían tan lejanas. Las palabras de Liriel se tornaban como garras invisibles que arañaban lentamente las fibras del dragón. Su nobleza lo hacía absorber el dolor. Intentaba explicarle con su silencio, con devoción, con sus actos, que el amor no se debería medir por la frágil y efímera perfección humana, sino por la constancia de la intención y el entendimiento. Llegó la noche que cambió su existencia y quizá la del resto de las tierras. Liriel, con ojos fríos y labios curvados en una sonrisa que él no reconoció, llegó tarde al sitio que compartían para vivir. Lo miró con frialdad, sin rastro de consideración, y con las manos entrecruzadas anunció su partida. Lo abandonó sin explicación alguna. No hubo súplicas. La mujer abrió el portón de golpe y salió a paso acelerado. Garzú se levantó y corrió a asomarse, solo para contemplar la figura de su mujer alejándose, tomada de la mano por otro hombre mediocre y vulgar, pero suficiente para encajar en la mediocridad que Liriel parecía buscar. Garzú
Lo vio desde la distancia y cada palabra que ella había dicho en el pasado se convirtió en un grito que atravesaba su mente confusa. Su interior se llenó de una ruda desesperación que desconocía hasta entonces, de una furia incontenible que le hacía temblar las manos y el pecho que parecía sofocarlo, de un dolor tan absoluto que no había forma de contenerlo, un dolor punzante y vacío que se engendraba en el vientre, que parecía atravesarlo. Entonces conoció la ira, la tristeza, la duda, el rechazo, el abandono, todos juntos atacándolo a la vez. Sentía algo insoportable, algo que desconocía cómo procesar, cómo liberarse. El dolor de Garthú fue inmediato y absoluto. Sin entenderlo y sin derecho a reclamar, su voz interior rugió en un grito que no podía contener. ¡No te vayas! ¿Dónde está tu palabra? ¿Dónde quedó tu promesa? Yo siempre estuve aquí para ti, siempre. Cada sacrificio, cada palabra de apoyo, cada gesto de amor. Y tú solo te sometes a tus antojos, tu orgullo, y me dejas aquí, destrozado. No importa lo que hice, nunca es suficiente, nunca es bastante. ¿Qué te pasa? Su cuerpo humano se sintió diminuto, frágil, cayó de rodillas sintiéndose perdido. Derramó lágrimas que desconocía hasta entonces. Las tocó con los dedos, percibió el sabor salado entre sus labios y lo vinculó a la pena, el dolor y la tristeza. Esa punzada en el estómago que parecía ascender por su pecho y sus pensamientos le provocaban nuevos espasmos de ira y de tristeza, pasando de una a otra emoción, como en un ciclo sin fin. Cada pensamiento de Lyriel se clavaba como cuchillas, y sus manos, que habían acariciado con ternura, ahora temblaban con ira contenida. Aquel vacío que atravesó su pecho ahora se posaba en su alma, llenándolo de un frío que ningún fuego podía calentar. La traición de Lyriel no era solo abandono, era la negación de su esencia, la desestimación de lo que era él mismo. Noble, leal, lleno de luz y verdad. La vio partir, entre sonrisas burlonas y escandalosas, con la seguridad de un mejor porvenir. Garthú huyó. Su forma humana ya no podía sostener la magnitud de su dolor. Se lanzó a los cielos, dejando atrás lo que una vez fue su refugio. Las alas negras rasgaron el viento mientras su corazón ardía con la mezcla de amor perdido y odio naciente. Nadie volvió a verlo en su forma humana. Dicen que perdió la razón mientras aún era humano, que aún tomando su forma original, ya no pudo recuperarse, y pronto los rumores comenzaron. Un dragón negro avanzaba dejando solo un rastro de llamaradas y sombra. Y es que hubiese podido destruirlos allí mismo, disfrutar del pánico y hacer notar toda su grandeza, disfrutar del arrepentimiento de aquella mujer y toda su raza, pero no lo hizo. En su interior prefería mantener un recuerdo, vago y perdido, el dolor más grande que ahora parecía ser un detonador que un día todos preferirían jamás haber despertado. La tierra bajo sus pies se convirtió en un borrón, los ríos en espejos quebrados, los bosques en laberintos de sombra. Su corazón, que antes latía con esperanza, comenzó a endurecerse con cada día que pasaba. Garthú enloqueció, yo lo creo así. La traición de Lyriel se convirtió en obsesión. Dicen que repetía sus palabras, cada crítica, cada desprecio, cada gesto de indiferencia que alguna vez sintió. Su nobleza se tornó en ira, su paciencia en odio, su luz en oscuridad.
Gradualmente el dragón negro comenzó a buscar aquello que le recordara su dolor. Los hombres, las hadas, cualquier ser que pudiera evocar la traición y la mediocridad que lo habían marcado. La traición lo había abierto a un abismo que nunca antes había sentido, un vacío que devoraba su espíritu y filtraba cada pensamiento con veneno. Al principio vagaba por los valles, dejando que su rencor quemara árboles, arbustos y la tierra que antes había amado. Cada llamarada era un intento de vaciar el dolor, de expulsar el recuerdo de ella, de su risa, de sus desprecios disfrazados de palabras dulces. Su corazón, que alguna vez fue amplio y comprensivo, se cerró, y su única compañía era el eco de su furia y los recuerdos de lo que una vez fue amor. Su juventud, su bondad, su capacidad de confiar fueron devoradas por un rencor profundo, silencioso y constante, por un ser diminuto que en su raza sería considerado algo insignificante. Su forma humana se desvaneció en la eternidad y el dragón negro volvió a recorrer los cielos. Su nobleza se había transformado en sed de poder y venganza. La leyenda creció con cada historia que llegaba a otros valles, hasta que el nombre evocaba la caída antes de que siquiera apareciera. Fue entonces cuando la vio. Liriel no la buscaba, no era venganza consciente, sino un encuentro inevitable con la memoria viva de su traición. La encontró en la cima de una colina, rodeada de humo y cenizas de un pequeño poblado que había intentado reconstruirse tras sus primeros ataques. Su figura antaño luminosa ahora parecía diminuta y frágil frente a la oscuridad que él encarnaba. No hubo rencor ni remordimiento, solo una observación gélida, analítica.
Liriel había sobrevivido, pero su arrogancia, su orgullo, se mostraba inútil frente a la magnitud de su desgracia. La dama lo observó con terror desbordado, meciendo las pesadas alas en todo lo alto. Enseguida, lo vio descender en picada. No tuvo tiempo de correr, parecía petrificada, ahogada en el llanto. El golpe del dragón cayendo al piso sonó sordo, seco. Ella miró la tierra seca y brasas levantarse en volutas. Y de entre de aquella destrucción, distinguió la figura estilizada de Garthú, el hombre que había amado. Abrió los ojos tanto como pudo. Seguía sin poder moverse. El dragón se acercó un poco más, lo suficiente para que ella pudiese distinguirlo a la perfección. Inclinó la cabeza de un lado al otro, como apreciando que la vida no parecía haber sido el sueño que la dama había elegido vivir. El hombre con el que ella huyó salió a rastras desde una columna de matorrales. Apenas vio a Garthú ahí parado, se levantó y echó a correr colina abajo. Liriel lo miró huir. Con los ojos envueltos en llanto y enrojecidos, se giró para ver al dragón. Rechazaste la eternidad. Espero que lo haya valido. En cambio tú, nunca valiste la pena. Eras hija de la destrucción y a tu paso sembraste únicamente lo que tu corazón podía ofrecer: arruinar la vida a los demás. La dama se ahogó en un llanto amargo y doloroso. Quiso correr hacia él, abrazarlo, pero entonces una llamarada violenta la envolvió, y tras un estallido, el dragón levantó el vuelo. Garthú no rugió, no hizo nada para salvarla. Solo la observó mientras el mundo que ella había conocido se desmoronaba lentamente bajo su sombra. Y en ese silencio, en esa contemplación, comprendió algo que ya no podía revertir: la compasión, la nobleza, incluso el amor que alguna vez había sentido. Eran cadenas que había decidido romper para siempre. La mujer que una vez lo había engañado, ahora caía sin remordimiento, sin ayuda. Su caída no le proporcionó satisfacción, le proporcionó confirmación. Él era un ser aparte, destinado a vivir en la oscuridad, a ser el terror que inspirara respeto y miedo, no afecto ni perdón. Con cada ataque, con cada pueblo consumido por su fuerza, Garthú se consolidaba como el terror absoluto. Sus estrategias eran frías y calculadas. El miedo era su arma más poderosa. Las noches se llenaban de rumores, sombras negras cruzando los cielos, rugidos que hacían temblar las casas, ojos dorados que parecían leer el alma de quienes se atrevían a mirarlo. Los hombres aprendieron a temer su nombre.
su esencia. Se hablaba de un dragón que penumbra de su soledad, Gartou consolidó. Y así, en la penumbra de su soledad, Gartou se consolidó como el dragón negro más poderoso y sanguinario que jamás había existido. Un ser que cada día buscaba recordar el dolor que lo había formado y que, en su mente, se repetía cada palabra como un mantra oscuro que alimentaba su furia. La nobleza que lo definió en su infancia estaba enterrada, reemplazada por la certeza de que la traición y la indiferencia podían corromper incluso al ser más puro. Pero la historia de Gartou no terminó allí. Su rastro se perdió y no se supo más de él. Pero un día, el mundo volvería a escuchar nuevamente su rugido. Volvería a conocer el miedo que cala en los huesos, pues él aguardaba, esperando su momento, y ese momento llegaría tarde que temprano. Hola amigos, muchas gracias por llegar al final de esta historia en el origen de Gartou, uno de los dragones más poderosos y que tendrá grandes repercusiones y reaparición en la historia titulada La Guerra de los Dragones, que lo veremos más adelante. Espero podérselas contar. Agradezco mucho nuevamente que hayan llegado hasta el final. Les recuerdo si pueden regalarnos un me gusta, suscribirse y compartirlo. Para nosotros sería de gran ayuda y se los agradeceríamos con el corazón. Espero que les haya gustado el relato y nos vemos en la próxima historia. Hasta luego.